Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar cómo fabricar un insecticida casero y económico para prevenir, combatir y eliminar ácaros y piojillos en nuestros pájaros. Si os interesa, coged bolis y papel, que empezamos. Los ácaros y los piojillos son parásitos que se alimentan de la sangre de los pájaros y que por lo tanto les pueden causar infinidad de problemas en su salud. Entre los problemas más importantes están la pérdida de plumas en determinadas zonas del cuerpo, debilidad general del ave a consecuencia de una bajada de las defensas, aumentando con ello la probabilidad de contraer enfermedades, y en casos extremos pueden llegar a causar la muerte de ejemplares adultos y, por supuesto, en época de cría, la muerte de los pichones durante los primeros días de vida. Estos parásitos durante el día suelen permanecer ocultos en pequeñas grietas, huecos u otros orificios, y a medida que va anocheciendo y durante la noche, cuando los pájaros están descansando en el posadero o incluso en el nido, salen para succionarle la sangre y alimentarse. Por lo que siempre tenemos que estar pendientes y tener cuidado en nuestro aviario, porque los ácaros y los piojillos se reproducen muy rápido y en una semana su población se puede llegar a triplicar si no tomamos las medidas oportunas. Para aquellos que sois nuevos en el canal y os hayáis incorporado hace poco, al final de este vídeo y en la descripción os voy a dejar el enlace a dos vídeos bastante importantes en los que os enseño cómo saber si vuestros pájaros tienen ácaros o piojillos, cómo prevenirlos y evitarlos, lugares en los que suelen esconderse y reproducirse, etc. En el mercado se suelen encontrar productos especiales para prevenir y eliminar ácaros y piojillos, elaborados principalmente con ivermectina al 0,12% aproximadamente. Pero si por diversas circunstancias no podéis o no queréis adquirir este tipo de productos, podéis fabricarlos vosotros mismos a un coste muy inferior. Para ello necesitaremos dos productos. Por un lado propilenglicol, que lo podéis adquirir en cualquier farmacia, y por otro lado ivermectina, que lo podéis adquirir también en farmacias o en centros veterinarios. El propilenglicol es un alcohol que utilizaremos básicamente para diluir la ivermectina hasta conseguir el porcentaje adecuado, ya que la ivermectina que hemos adquirido está indicada para ganado bovino, porcino, etc. y al diluirla con este alcohol conseguiremos alcanzar la dosis adecuada para nuestro pájaro. Como os he comentado antes, las marcas comerciales que desarrollan estos productos especiales para pájaros suelen tener una proporción de 0,12% de ivermectina, mientras que la ivermectina que hemos adquirido en nuestro centro veterinario tiene una proporción de un 1%. Por lo tanto, si efectuamos los cálculos oportunos para elaborar 10 ml de producto final y conseguir exactamente la misma proporción que la original, tendríamos que mezclar 8,8 ml de propilenglicol con 1,20 ml de ivermectina. En mi caso, llevo utilizando esta proporción desde hace algo más de 2 años, desde que me lo comentó el compañero José Manuel, al cual desde aquí se lo agradezco y le mando un saludo. No obstante, he visitado aviarios en los que otros compañeros hacían el producto con una mayor cantidad de ivermectina, aumentando así el porcentaje final de ivermectina. Yo personalmente, como me va bien con la dosis que os he comentado y para evitar posibles problemas de intoxicación, siempre lo hago en la proporción del 0,12%, al igual que el producto que se comercializa especialmente para aves. Una vez que hemos añadido la cantidad necesaria de propilenglicol en el recipiente que vamos a utilizar, haremos lo mismo con la ivermectina. Y cuando hayamos mezclado ambos productos perfectamente, ya podríamos desparasitar a nuestros pájaros. Para ello, tendríamos que coger al ejemplar de esta manera, le abriremos el ala derecha y en la vena aorta, que la encontraremos en el lado derecho del cuello, le colocaremos una gota en el caso de que sean canarios, jilgueros o pájaros de pequeño tamaño, o dos en el caso de que sean agapornis o ninfas, que son pájaros de mayor tamaño. En el caso de que queramos desparasitarlos externamente para prevenir ácaros o piojillos, tendremos que aplicarle una gota en el cuello cada 5 o 6 meses. Pero en el caso de que tengamos ácaros o piojillos en nuestro aviario, deberíamos aplicar la gota en el cuello y además ponerle una gota en la rabadilla o coxis del ave y repetir nuevamente este tratamiento a los 30 días, junto con una buena limpieza a fondo del aviario, tal y como os enseño en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla, y con ello conseguiremos controlar estos parásitos. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo.
Que sobre todo os haya servido para conocer una alternativa barata de fabricar vosotros mismos este tipo de productos. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para irnos ayudando entre todos los creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.